¿Alguna duda hasta acá? Bueno, hay un par que todavía se están uniendo, así que denme un segundo y retomamos. Fíjense que todo esto igual al final del día, que se van a ver como, o sea, los presentamos como fórmulas, y algunas son medio espantosas, pero en definitiva son números, ¿no? O sea, como con la media, yo lo único que hacía era agarro, calculo todo el promedio y se acabó. Bueno, con estas otras tengo que establecerme unos cálculos y se acabó, va a ser un numerito. El resultado del que llegamos es algo relativamente sencillo. Perdón, ¿y cómo se calcula este coeficiente? Todavía no se lo muestro, ahora vamos a hacer. Creo que en la siguiente filmina. Pero esto es básicamente lo que me refleja la kurtosis, ¿ok? Leptocúrtica, fíjense que la mesocúrtica es la que está, es el caso medio, ¿no? Es la verde. La leptocúrtica me muestra que es más apuntada y la platicúrtica que es como si fuera más amesetada, ¿no? Que tiene más forma de plato. Perdón, ¿podríamos ver un segundo la diapositiva anterior porque no llegué a notar lo de mesocúrtica? Sí, sí. Esta slide, si Perfecto. las pasé, las tienen en el campus y las tienen también en el chat. Igual les voy a resubir las slides. Creo que estas, para lo sumo, le habré cambiado algo de wording a mínimo. Y las filminas que después vamos a usar, seguramente si hoy nos alcanza el tiempo, las toqueteé un poco más, así que se las vuelvo a subir. Me avisen si puedo seguir. Perfecto. Sí, sí, ya está. El otro coeficiente que vamos a ver también, estos dos tienen unas fórmulas bastante más complejas que después las vamos a ver. Pero, digo, como que quiero que se agarren primero bien la intuición y después nos vamos a cuál es el malabar algebraico que hay que hacer. El coeficiente de asimetría lo que nos va a reflejar es la asimetría de una distribución, ¿no? Entonces, digamos, de vuelta, permítame hacer así directamente curvas, porque me parece que es mucho más ilustrativo, ¿no? Imagínense que en realidad acá lo que estoy reflejando son las columnitas de los datos, ¿no? Como si fuera un histograma. Si... Casi me revienta el parlante. Si esto es simétrico, quiere decir, bueno, que bueno, simetría, ¿no? Como no hay mucho que explicar. Nos vamos a estar iguales de un lado y del otro. Entonces, esto es algo simétrico, ¿sí? Obvio no es la única forma de simetría posible, pero es simétrico, ¿no? En esencia es algo así como cómo acumulamos probabilidad de un lado y del otro de la mediana, o de la media, mejor dicho, de la media. Entonces, si, ¿cómo podría ser una distribución no simétrica? Vamos a una distribución asimétrica. Bueno, podría ser algo así como que acumulo mucho al principio y después vamos tirándonos para el otro lado. Que también podría ser en el otro caso, ¿no? O sea, creo que este comentario lo hice hace un tiempo, ¿no? Como, esto de acá se parece a cómo se distribuyen los ingresos. Que en general hay bastante gente en los primeros rangos y después se dispersa bastante y tenemos como poca gente que va ganando cada vez más. También podría ser como que se parece algo así como esto. Y en realidad lo que tenemos es que está como corrido hacia la derecha. Estamos acumulando más en valores altos, ¿no? Si esto fuera el ingreso, estamos diciendo, mira, hay poquita gente que gana tan poco, casi todo el mundo gana por acá, y bueno, después obviamente habrá algunos arriba, también puede ser. Pero en definitiva es como, si esta es mi panza, no mi panza literal, sino mi panza de los datos, si yo la corro para un lado, o está corrida para el otro, va a ser asimétrica. Si está más centrada, va a ser simétrica. Acá alguien que hace un poco más de vista crítica sobre lo que estoy diciendo, también se va a dar cuenta de que esto puede ser bimodal y tener como
usar dos picos y que eso justo se dé. Sí. La intuición general es más esta que acabo de dibujar en la pantalla, pero en esencia no estaría mal esa crítica, ¿no? También por el coeficiente de asimetría nos podría dar que la distribución es simétrica en este caso. En definitiva, si lo que vamos a decir es, el coeficiente de asimetría, como siempre, va a ser un malabar algebraico que nos va a dar un numerito, que puede ser 3, -3, 4, 8, 0. Y lo que decimos es que, bueno, que según si es positivo, negativo o 0, voy a decir que es simétrica positiva, negativa, ¿no? O sea, si es positivo, voy a tener la pancita más de este lado, si es negativo, la pancita más de este lado. Sí. En el primer caso, lo voy a escribir, simplemente acá. Acá el coeficiente de simetría debería ser 0, acá debería ser mayor que 0, y acá debería ser menor que 0. Y fíjense, ¿no?, que la distribución puede ser bien asimétrica. Voy a esperar que termine un poco de anotar y lo muestro. Yo lo que digo es, la distribución puede ser bien asimétrica, por ejemplo, algo así como esto, o podría ser ligeramente asimétrica. Lo voy a hacer como... O sea, si me da muy positivo versus si me da apenitas positivo, lo digo porque, o sea, después cuando uno se pone a trabajar con datos de la vida real, clavado 0, muy difícil que te, ¿no? Seguramente si es exactamente simétrica, digo, si simulo, yo hago un ejercicio de simulación y genero una variable aleatoria que sea simétrica, digo, estoy medio hablando en el aire, no sé, pero digo, inclusive si yo me invento un entorno controlado donde saco datos de algo que sé que es simétrico, también va a ser muy difícil que me dé exactamente 0, ¿no? Entonces, bueno, como que digo, que algo sea apenitas positivo o apenitas negativo, tampoco quiere decir que esto es súper sesgado hacia un lado o hacia el otro. Creo que recién en la segunda parte de la clase tengo denotadas las fórmulas, no se preocupen más. Bien, y esto ya es como medio cerrando la presentación de herramientas. Como les decía hace un rato, medio que si es por visualizaciones tenemos para un curso entero. Pero la realidad es que las visualizaciones nos permiten muchísimo resumir datos, ¿no? Si lo abrimos en dos grandes campos, me quedo por un lado con tablas y por otro lado con histogramas, con gráficos, perdón. Entonces, primero pensemos en la primera podría ser una tabla. Que imagínense que estamos viendo la cantidad de hijos por persona, bueno, acá, con este caso de acá, que ya lo tengo. La cantidad de siniestros, ¿no? Entonces tengo, a ver, X es mi variable cantidad de siniestros, ¿no? Entonces, acá Gonza no tuvo ningún siniestro. Evelyn no tuvo ningún siniestro. Camila no tuvo ningún siniestro. Seba tuvo un siniestro. Agustín tuvo 2 siniestros. Tal tuvo un siniestro. Y así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumir estos miles o millones, o lo que sea, de datos de una forma un poco más sencilla? Porque imagínense que tenemos miles de asegurados. Bueno, la verdad que yo te muestro toda esta tabla. Bueno, vas a sacar ninguna idea. Entonces, un primer resumen que podemos hacer vendría a ser, permítanme, para enfocar su atención, voy a borrar una parte de la tabla, sería contar la frecuencia absoluta de casos por cada uno, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántas personas chocaron o tuvieron 0 siniestros? 12.761 personas no tuvo ningún siniestro. ¿Cuántas personas tuvieron un siniestro? Bueno, 1.715 personas tuvieron un siniestro. ¿Cuántas tuvieron 2? 418, ¿no? Y lo lógico es que nada, es bastante difícil. Estos deberían ser datos para un periodo temporal, imagínense que es un año. Sería bastante difícil que alguien que alguien choque, por ejemplo, 7 veces en un año, ¿no? Porque si esto es un seguro, no sé, de incendio o lo que sea, que se te incendie la casa 7 veces en un año. A menos que seas un pirómano, en ese caso calculo que es más o menos esperable. Pero, en definitiva, lo que estoy haciendo es resumir
con la frecuencia absoluta. ¿Ok? ¿Se entiende esta idea? ¿Esta noción de esta columna? ¿Sí? Genial. Entonces, vamos a avanzar, y eso lo podemos reexpresar como la frecuencia relativa, ¿no? Que es básicamente, expreso esto en relación al total de observaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo acá no me anoté en ninguna parte cuál es el total de casos, pero tengo 12.000 más 1.700, esto me da así como 13.400, 13.800, más todo esto, algo así como 14.000 observaciones, no sé si tendremos. Algo así como 14.000, estoy haciendo el número en el aire. Esto es una estrategia mía de que me lo tendría que haber anotado. Entonces, ¿qué hago? La frecuencia absoluta sobre el total, 12.700 sobre 14.000 aproximadamente. Y así con cada Sería uno. como hablar de porcentajes, tipo el 84,94% no tuvo ningún accidente. Exactamente. ¿Sí? Todo esto son porcentajes. Entonces, de todas mis observaciones, casi el 85%, ningún siniestro. Aproximadamente el 11,5%, un siniestro. Y menos que el 3%, un 2%. Y fíjense que esto también nos permite entender que en realidad casi nadie está teniendo 3 o más siniestros por ahí. ¿Está bien? Y ahí la suma de porcentajes te daría 100, ¿no? Sí. Sí. Permítame anotar acá nomás lo que estoy haciendo sobre el total. Acá la sumatoria va a ser el total. Si sumo toda esa columna me va a dar el total. Y si acá sumo toda esta columna, esto va a ser igual al 100%, que el 100% es lo mismo que 1. Si no nos da 100 o no nos da 1, me mandé una macana con el cálculo. O con el redondeo, ¿no? O sea, o me mandé una macana cuando sumé acá, me saqué una fila, qué sé yo, algún error así, pavo, o tuve un tema de redondeo acá, que el tema de redondeo en general, que yo haría que me dé 99,9, o sea, me daría muy cercano, a menos que redondee muchos valores y lo redondee con algún error también puede ser. Entonces permítame mostrar algo adicional. O sea, estas dos columnas quedaron claras, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo es, por último, mostrar la frecuencia relativa acumulada, que es tan sencillo como esta noción que teníamos hace un rato de ir acumulando a izquierda, ¿no? Entonces, bueno, me paro acá, me fijo todo lo que acumula a izquierda. Si me paro acá, me fijo todo lo que acumula a izquierda. Si me paro acá, me fijo todo lo que acumula a izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, a ver, en el 0 todo lo que acumulo, o sea, en definitiva acá mis barritas son así como, en el 0 tengo una barrita bien alta, en el 1 tengo una barrita más bien baja, en el 2 una barrita bien pequeña, y después como que son barritas diminutas, ¿no? Que casi ni se ven. Entonces, en el 0, digamos, alguien no puede tener siniestros negativos, ¿no? O sea, Gonza no puede tener menos un siniestro, Evelyn no puede tener menos 2 siniestros, entonces no hay más que acumular más que el primer valor. Entonces, esto de vuelta está en porcentaje, si quieren. Después, a partir de ahí, sí. Bueno, yo acá entonces, cuando hablo de un siniestro, tengo que acumular 1 y 0 siniestros. Entonces, ¿qué voy a hacer? 84 más 11. Y eso me da el 96%. Acá voy a sumar 84, 11 y 2. Y eso me da 99%. Y así lo voy a ir haciendo con cada uno, ¿no? Con el 99 acumulo de acá para arriba, perdón, con el 3 acumulo de acá para arriba, con el 4 acumulo de acá para arriba, y así. Profe, perdón, no entendí qué es lo que nos revela la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es lo que qué, perdón, Evelyn? ¿Qué es lo que revela la frecuencia relativa acumulada? Bueno, una ¿Y por qué lo interpretación sumo? podría ser, fíjate, por ejemplo, ¿no? Que casi todo el mundo, no sé, porque el 99% es algo bastante fuerte, casi todo el mundo tiene 2 siniestros o menos. Y algo que podemos hacer también es, esto lo voy a poner por acá, 1 menos la frecuencia relativa acumulada,
que si yo hago 1 menos esto, fíjate que o sea, la interpretación que se desprende es casi redundante esto que estoy diciendo. Menos que el 1%, menos que el 1% se la pone más de 2 veces. Perdón, de informalidad. Menos que el 1% tiene más de 2 siniestros en un año. Una pregunta, no sé si va a estar medio descolocado o no, pero ¿tiene esto algo que ver con integrales definidas? Pues estoy viendo como Perdón. un área abajo de una curva. Si tiene algo que ver con integrales definidas. Pues Bueno, estoy viendo como que área debajo de la curva y vas leyendo de derecha a izquierda. sí, digamos, esto es una discreta, ¿no? Entonces, en realidad, más que eso, lo que estoy haciendo es sumar esa frecuencia relativa. Pero esto tranquilamente podría ser una continua. El tema es que una continua jamás va a venir, o sea, jamás a vos para darte datos te van a decir, che, y esta es la función, ¿no? Jamás te van a decir, bueno, y la f de x, con la cual te estoy dando estos datos de siniestros, es igual a, no sé, e a la x por beta, porque jamás va a suceder algo así. Pero vamos a ver en algún momento en la materia que sí, que lo que vamos a hacer es integrar hasta un determinado valor una función de densidad. Esto no lo anoten, por favor. Lo que vamos a hacer es integrar desde el mínimo, o desde menos infinito si quieren, hasta un determinado valor. Y esto de acá me va a dar justamente la frecuencia relativa acumulada hasta ese valor, ¿no? En x sub i, si quieren. O sea, la noción es esa. ¿Cómo venimos? Bueno, fíjense que dijimos, che, yo tengo un conjunto de datos, ¿no? Con miles de miles de miles de filas, y de repente lo compactamos en unas poquitas filas, ¿sí? Es más, de hecho, acá podríamos haber resumido, decir, tipo, no sé, más de 3 siniestros, y todas estas filas meterlas ahí adentro de una fila que sea como 3 o más, por ejemplo, ¿no? Eso también podríamos haberlo hecho para hacerlo aún más compacto. Pero, de vuelta, ¿no? Tengo tantos datos o tanta información, necesito describirla de alguna manera compacta. Los histogramas, que medio que ya los he casi abusado para demostrar mis puntos durante la clase, nada, son estos gráficos de columnas, ¿no? Donde podemos poner la frecuencia, la columna puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, lo único que me va a cambiar es el valor del X, porque estamos dividiendo siempre por la misma constante. Pero, ¿qué podría ser? Bueno, en el caso de recién, si estoy haciendo el histograma con las frecuencias absolutas, voy a tener acá, en el 0, voy a tener 14.000 de altura, ¿no? Porque habíamos tenido 14.000 siniestros. Después, en el 1, habríamos tenido 11.000. ¿Sí? Después, en el 2, ya recorté. Si el histograma lo hacía con frecuencias relativas, creo que era algo así como 80 y pico por ciento, ¿no? Bueno, vamos a poner 80%, perdonen la falta de memoria. Después algo así como un 10% creo que era, o 11% creo. Este creo que era 86 y este 11. La segunda columna me habría quedado en 11, pero la forma habría sido la misma. En definitiva, lo que hacemos es poner las columnas, y esto, hay algunas cositas interesantes para discutir sobre los histogramas, que es, por ejemplo, si yo tengo una variable continua, como el caso que decía Gonza, digamos, cuando yo tengo la cantidad de siniestros, es obvio que voy a hacer una columna para el 0, una columna para el 1, una columna para el 2. Cuando yo tengo una continua, medio que voy a estar pensando, tengo que hacer una columna para los que están entre 0 y tanto, y los que están entre 1 y tanto, no sé, permítanme hacer intervalos caprichosos, puede ser una columna para entre 0 y 1000, entre 1000 y 2000, entre 2000 y 3000 y así. Pero también la columna la podría haber hecho para entre 0 y 1500, entre 1500 y 3000, entre 3000 y 4500, y también la podría haber hecho para entre 0 y 5000, 5000 y 10000, y así. Eso es algo relativamente caprichoso, porque si yo hago columnas muy, muy, muy angostas, después voy a tener huecos, y se va a ver, va a dificultar la comprensión de lo que estoy intentando exponer.
En definitiva, eso es mano en la práctica. ¿Ok? Yo agarré, establecí un ancho de columna, un ancho de banda, también se le llama. Pero en definitiva, la intuición, yo creo que esto es algo que casi ni necesito explicarlo, ¿no? Porque lo que estamos intentando decir es, che, mirá, lo que estoy haciendo es mostrarte cómo se acumulan en determinados espacios, ¿no? En el caso de la tabla de recién, medio que estaba todo bastante sencillo. Permítanme hacerlo con un histograma que mostraría algo distinto, ¿no? Que es, bueno, podemos ver cómo los siniestros en general, el monto, ahora no estoy hablando de cantidad, sino de plata. Vemos que en general, bueno, hay algunos pocos que no me cuestan demasiado, después hay una gran parte que se concentra acá en torno a los, no sé, 150, 250, en realidad esto yo lo he hecho en dólares, pero no importa, pesos si quieren. Después vemos que cada vez hay menos siniestros que me cuestan más, ¿no? Por supuesto que esto también dependería del tipo de cobertura, ¿no? Si alguien acá está que yo para actuario, no es lo mismo un seguro de casa que un seguro de auto, y mismo si es de auto, no es lo mismo que yo, daño parcial, responsabilidad civil. ¿Estamos bien con los histogramas? ¿Alguna duda? Bien. Esto que hice yo con el lápiz arriba es algo así como una suavización. Si nos alcanza el tiempo en clase, vamos a ver qué es esta magia que estoy haciendo acá. Pero en definitiva no se preocupen. Simplemente lo que quiero que sepan en esencia es eso, es una suavización. Es el mismo ejercicio que hice yo de agarrar y pasar con el lápiz por arriba. Es eso hecho de una forma más robusta, con sentido, con cálculo por detrás, ¿sí? Que de hecho si no nos alcanza el tiempo, está la clase del año pasado y nada, me escriben y se las paso. De hecho, la pueden ver ustedes. Es bastante sencilla la forma en la cual la expuse, pero es como un primer contacto y dado que uno tiene poco tiempo, no se le olvida demasiado fácil. Acá está un poco lo que les decía hace un rato, ¿no? De que los boxplot muchas veces se utilizan para mostrar, para poder comparar, ¿no? Entonces fíjense que, por ejemplo, si yo hago el monto en dólares, esto de acá, fíjense que Volvo, en general, esa gente con esa cobertura tiene siniestros más altos, ¿no? Que probablemente es porque cuando hay que reponerlo o lo que sea, haya materiales de otra calidad, por ejemplo, ¿no? Digo, a comparación de que yo, Suzuki, Nissan, Toyota. Recuerden lo que dijimos, ¿no? O sea, esto de acá vendría a ser el primer cuartil de los que tienen un bolo, esto de acá vendría a ser la mediana de los siniestros, de los montos de los siniestros en dólares, de los que tienen un bolo. Esto de acá vendría a ser el tercer cuartil del monto de los siniestros de dólares de los que tienen un bolo. Y esto de acá vendría a ser restarle al primer cuartil 1,5 veces el rango intercuartil. Y de vuelta, acá surge un poco esa idea que había dicho yo hace un rato. Fíjate que esta barrita de acá es más corta que esta de acá. Pero si estoy haciendo 1,5 veces por una constante, ¿cómo puede ser que sean de distintos? Bueno, lo que sucede es que en realidad el mínimo, pues, supónganse, lo voy a hacer con este ahora en un rato. Pero en realidad lo que pasaba era que el máximo, o sea, yo si capaz podía estirar toda la barrita hasta arriba, pero el máximo ya se clavaba acá. Entonces no tenía sentido estirar toda la barrita que me otorga menos información que la barrita ahí. Acá, de hecho, ya sabemos que el máximo está clavado acá. ¿Ok? Fíjense con el de la izquierda, eso se ve bien claro. Acá esta barrita es más corta que esta. Eso es porque esta barrita, el mínimo está clavado acá. Y acá vemos que llega hasta el final, y de hecho también hay gente que tuvo un siniestro mayor que esa longitud, ¿no? Esto se tendría que ser esos outliers. Acá, esto de acá en realidad que se ve como un óvalo, ese punto negro raro, en realidad es que la gente está, esos outliers, ¿no? Esa gente que está por encima, son muchos circulitos que están por arriba, entonces como se condensaron todos juntos, parece una pelota alargada. Pero en definitiva es esa la idea. Bien, bueno, yo acá le pongo esto, que lo escribí en una forma un poco más robusta, pero que a los fines de una clase no sé cuánto no sé cuándo nos aporta.
Y esto de acá, yo en realidad no lo pongo porque me parezca que tenga relevancia a nivel de visualización, sino porque a relevancia entender los conceptos de la materia. ¿Podría pasar que alguna caja no tenga bigotes? Cuando digo que una caja no tenga bigotes es que se vea, por ejemplo, así. ¿Podría pasar eso? Creo que no, porque te queda o sea, vos vas del cuartil 1 al 3 que sería del 25 al 75%, y te quedaría el resto. Claro, o sea, tiene que haber gente acá. Pero no Claro. necesariamente es así, porque imagínate en este caso. A ver, me voy para arriba. Bueno, lo vamos a hacer acá. O sea, en el ejemplo primero que yo les di, ¿qué teníamos? Teníamos la frecuencia relativa, que en ceros siniestros había un 86% de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo de esta distribución? ¿No? Acá también tenía 1, 2, 3. ¿Cuál es el mínimo de la cantidad de siniestros por persona? 86. El mínimo vendría a ser de cantidad de siniestros, no de frecuencia, ¿no? Ah, ok, ok. El mínimo vendría a ser 0. Vos tenés 0 siniestros, capaz que tenés más, pero menos que 0 no puedes tener. 0 es el mínimo. Ahora, ¿en dónde acumula el 25% de los casos? Claro, o sea, ya arrancan de cero Claro. también la acumulación. Entonces, en este caso, el mínimo y el primer cuartil me coinciden. Entonces no habría tenido nada por abajo. Y lo mismo, ¿no? O sea, tranquilamente podría haber tenido que el tercer cuartil coincidía con el máximo, y si eso pasaba, no habría tenido ningún bigote por arriba. Esto que estoy diciendo yo es una bizarreada, o sea, no, variable continua sería muy extraño que suceda, pero simplemente digo como para ir asegurándonos que entendemos estos conceptos. Bueno, a ver, creo que acá puedo hacer algo así como esto, a ver si me deja pasar ahora. Bueno, mientras la computadora reflexiona sobre si está de acuerdo conmigo o no en pasarla de filminar. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, bien, buenísimo. Permítame nomás volver 2 segundos a la tabla de arriba y vamos a comentar un poco esto, que me doy cuenta de que está bueno ya dejarlo más o menos claro. Habíamos dicho, ¿no?, que el primer decil, ¿no?, por ejemplo el decil 1, me acumulaba el 10%, que el cuartil 1 me acumulaba el 25%. No sé, que el cuartil 3 el 75%, ¿no? Y yo eso lo puedo ver en la tabla, en la columna de frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que me acumula el 10% inicial? Bueno, es el 0, ¿no? Donde paso de menos que 10% a más que 10% es acá. Así que el primer decil es 0. ¿En dónde paso a acumular de menos de 25% a más de 25%? Bueno, también acá, ya en el primer valor, pimba, salté arriba de 25%. Así que el primer decil es igual al primer cuartil. El tercer cuartil, ¿en dónde acumulo más que el 75%? De vuelta, acá. Acá ya estoy acumulando más que eso. Y esto también es igual al tercer cuartil, es igual a la mediana, a un montón de medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy acumulando más que eso acá. Entonces permítanme mostrar una distinta, ¿no?, que es el decil 9. ¿En dónde paso a acumular más que 90%? Bueno, acá todavía no llegué. Acá estoy en 85. ¿En dónde supero eso? Acá. Acá paso a acumular más que el 90%. Entonces el decil 9 es 1. Supónganse que quiero ver el percentil 98. ¿Sí? El percentil 98, ¿dónde sería? Donde paso a estar arriba del 98%. Y yo acá todavía no llegué al 98%. Acá llego al 98%. Sería 2, ¿no? Exacto, sería 2. ¿Y el percentil 99 cuál sería? También 2. Exacto, también 2. Agregado. Me pasé de 99. Entonces digo, esta idea de los cuantiles y todo, esto de acá es
datos que están esparcidos de una forma muy particular, ¿no? Todo muy acumulado en un solo valor y después muy poquito en otro. Para la cantidad de siniestros es sumamente razonable. De hecho, no me acuerdo dónde saqué estos datos. Pero es sumamente razonable que esto sea así, ¿no? Profe, Sí, se va a decir. para justo este caso en particular, capaz la mejor herramienta sería el histograma, porque se puede ver bien la distribución, la simetría y todo eso, ¿no? Exactamente. Yo acá con el histograma podría ver bien claro cómo se distribuye, Claro. ¿no? Eh, También hay otras herramientas de visualización que yo acá no las estoy mostrando, ¿no? Que gráficos de rectángulos, cosas así. Pero el histograma para mí me parece una excelente herramienta para ver esto. Lo que tiene el histograma a veces es que no es tan claro, o sea, yo francamente si tuviera que analizar esto de alguna manera, me iría por la tabla, porque me encanta saber bien cuánto se acumula en cada lugar, ¿no? Y saber que, o sea, que haya una sola observación acá. Yo capaz que en el histograma no distingo bien cuántas observaciones hay acá y cuántas hay, qué sé yo, acá. Porque hay una columna bien alta y las otras son bien peticitas. No, capaz no me doy cuenta del todo. Pero yo acá me doy cuenta bien claro que estos de acá son casos bizarros, ¿no? Que hasta quizás pueden haber sido aquellos errores de registro, ¿no? Eh, pero bueno, sin irme tanto por las ramas, lo que quería reforzar un poco con volver acá a la tabla era esta noción de que, che, mira, el decil 1 puede ser igual al decil 2, que eso puede ser igual a la mediana, que puede ser igual inclusive al cuartil 3, porque están acumuladísimos en una primera parte. Y no hay nada de malo, simplemente es así, se dio así. Y que esto también, fíjate que hasta me coincide con el percentil 84, ¿no? Que me agarré el más alto de todo. Digo, o sea, no, no es que uno tiene que pensar, che, bueno, pero esto me tiene que dar todo distinto. No necesariamente es así. Lo más probable es que sea así. Lo más probable es que sean distintos porque es medio raro encontrar este tipo de distribuciones. Pero fíjense que en un caso totalmente, o sea, no es que agarré y dije, che, me voy a agarrar un caso de la física, algo súper tirado de los pelos para ilustrar mi punto. O sea, es algo súper actual, ¿no? Digo, estamos en ciencias económicas, de hecho mucha gente de acá seguramente estudia para actuario, o para administración, que van a ser dos cosas donde vean mucho de esto. Bueno, o sea, no es que es algo incoherente, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, entonces ahora me voy a poner a hablar de distribuciones discretas y distribuciones continuas. Eh, en realidad vamos a hablar de bastantes cosas, pero o sea, vamos a ver las diferencias entre estas dos, pero la esencia de lo que voy a hablar durante los próximos minutos es esto de continuo versus discreto. Para empezar, ¿me ven bien? ¿Se ve la presentación? Todo normal, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, permítanme, puede ser esto así, como para tomarnos 2 segundos y ver. Esto que voy a decir ahora es algo que les va a parecer muy sencillo, pero también va a tener que ir madurando, ¿sí? O se va a ir instalando, asentando de a poco en los cerebros, porque o sea, es una diferencia que uno dice, che, pero esto es muy fácil, pero también después como que tiene un montón de ideas, y yo me doy cuenta que en los exámenes que hay muchos casos donde como que es difícil que asienta, así que nada, ni se confíen ni se asusten, ninguno de las dos, ¿ok? Equilibrio. La clave es el equilibrio, ¿no? Entonces, las variables discretas y las variables continuas se diferencian en su dominio, ¿ok? Las variables discretas tienen un dominio numerable, ¿sí? Permítanme, acá voy a escribirlo así, variable discreta tiene un dominio numerable, que generalmente será finito, ¿sí? Casi siempre que hablemos de discretas va a tener un dominio finito. No todas tienen dominio finito. De hecho, vamos a ver alguna que no, pero muy generalmente va a tener dominio finito. Las continuas, por oposición, no tienen un dominio numerable, ¿sí? Y en estas siempre vamos a tener infinito, o sea, vamos a tener
un dominio no acotado. Ya sea, o sea, no necesariamente, podemos tener un intervalo, e igualmente el dominio no va a estar, la cantidad de casos posibles no va a estar acotada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Empecemos con una distribución discreta. Discreta puede ser la cantidad de hijos que tiene una persona. No, puede tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No creo que alguien tenga más de 20 hijos. Me tendría que meter en el récord Guinness para buscar cuál es el máximo, pero en definitiva es numerable. 0, 1, 2, 3, 4. Yo puedo seguir. ¿Ok? Hagamos un ejemplo de una condominio no numerable. Y eso puede ser, por ejemplo, el peso, ¿no? Porque, no sé, Seba pesa clavado 50 kilos, ¿no? ¿Cuál es el peso que viene después del de Seba? ¿No? O sea, digo, o sea, o el primer caso, si quieren, el mínimo de la gente que tenemos acá, ¿no? Pónganle que es 50 kilos. El siguiente caso vendría a ser 50,0000001 kilos. No, pará, en realidad, ese no es el siguiente caso, porque podríamos haber puesto otro 0 acá. Ya, bueno, ahora que lo estoy pensando bien, podría correrlo así, ¿no? Y esto nos llevaría a estar muchísimo tiempo hasta llegar al siguiente. Y esto de acá no es que necesariamente tiene que ser en los reales, pero me lleva mucho a la noción de los números reales, ¿no? Que es cuántos números, si nos manejamos en el dominio de los reales, hay entre 50 y 51 en el dominio de los reales. Bueno, un ejercicio podría ser listarlos, ¿no? Dado que nadie me contesta. Yo podría decir, está el 50,5 entre estos dos. Y Evelyn me podría decir, che, también está el 50,25. Y Tiago diría, che, Sí, pero sí. Bueno, también el 50,10. Y bueno, yo creo que ya me entendieron, ¿no? Entre estos dos hay infinitos números. Ok. profe, o sea que dependiendo de lo que estemos analizando, lo vamos a clasificar entre concretas y continuas, perdón, discretas y continuas. Algo así. O sea, la variable va a tener un comportamiento, ¿no? Y según el caso, esa variable va a tener una distribución discreta o una distribución continua. Ejemplos pavos como para ir, o sea, asentando un poco esta idea e irla dejando madurar un poco más. El resultado de un dado es una variable discreta. Puedo sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Qué otra cosa puede ser discreta? No sé, la cantidad de siniestros que vimos hace un rato era discreta, ¿no? El tiempo es una variable continua, porque, no sé, yo ahora voy y me tomo el tren, y el tren puede venir a las 6 en punto de la tarde, por ejemplo, o puede venir a las 6:01, o las 6,01 minutos, o las 6,0001 minutos. Y así nos podemos partirlo tanto como queramos, y en definitiva vamos a terminar encontrando que el dominio del tiempo tampoco es discreto, ¿no? Que eso es la edad de ustedes, por ejemplo. Si vamos al caso, y acá es donde empiezo a agarrar esta elasticidad, esta flexibilidad, perdón, que hay entre los dos conceptos. La edad de ustedes, no sé, digo, voy a tirar algo, Evelyn tiene 20, Tiago tiene 21, Sebastián tiene 22 años, ¿no? Entonces cada uno de ustedes tiene esa edad, y ustedes me van a decir, eso es discreto, porque es numerable, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta, no sé, 100 años, 110, 115, no sé cuánto será el máximo, pero en definitiva es un conjunto numerable. Si vamos al caso,